habíamos conversado de canalización eléctrica y me quiero quedar con porcentaje de ocupación. Ya, este era el término esta era la información que habíamos estado chequeando. Porcentaje de ocupación de acuerdo a lo que indica la norma, el RIC número 4, específicamente en la tabla 4.21, en donde nos habla y se indica que si los conductores que son canalizados en una tubería es un monoconductor o un multiconductor, nosotros tenemos que considerar que esto como máximo puede utilizar un 50% de ocupación en el interior del ducto. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos dos o más, ¿ya? Dos o más, como máximo podemos utilizar un 33% de la sección o del espacio disponible en la tubería. ¿Ya? Punto importante a considerar es que dentro de estos espacios que utilizan los conductores, sí se tiene que considerar al conductor de tierra. ¿Ya? A diferencia de lo que nosotros hablábamos en los otros casos en donde el conductor de tierra no se incorporaba, acá sí se tiene que incorporar. ¿Por qué? Porque el conductor de tierra ocupa un espacio dentro del ducto. Esto lo que busca es poder indicar cuánto es el espacio que van a utilizar nuestros conductores en una tubería. ¿Ya? Y para eso, la idea es poder ejemplificarlo. Aunque en el Drive yo a ustedes les dejé unos catálogos, y va a ser uno de los que vamos a utilizar el día de hoy. En donde, por ejemplo, aquí tenemos el catálogo de los conductores, en este caso un multiconductor de 4 hebras en su interior, es decir, es un 1x4C, y vamos a utilizar, por ejemplo, el 250 PC. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? ¿O qué datos son relevantes acá de esta información? Siempre nosotros debemos fijarnos, porque la idea es que conceptualmente tengamos claro que tenemos un ducto, que este ducto tiene un diámetro exterior, que este ducto tiene un diámetro interior, y por ende este ducto tiene un espesor, ¿ya? Que es 2 veces el espesor en este caso. El diámetro exterior es la suma del diámetro interior más 2 veces el espesor, ¿ya? Eso es por el hecho de que es un ducto. En su interior, este ducto, de acuerdo a lo que nosotros estamos considerando, va a tener un multiconductor con 4 hebras. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación que deberíamos utilizar como máximo en el interior de ese ducto? 50%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un multiconductor. A pesar de que tenga 4 conductores en su interior, es solamente un multiconductor. ¿Ya? Entonces, como máximo, esto puede utilizar un 50%. Porcentaje de ocupación máximo de 50%. ¿Pero 50% de qué? 50% del espacio útil que tiene la tubería. ¿Ya? Por ende, nosotros tenemos o podríamos calcular esta área. ¿Para qué? Para saber cuánto es el espacio que utiliza el conductor en la sección transversal de esta tubería. ¿Ya? Este dato lo podemos calcular fácilmente. El dato de la tubería también lo podemos calcular realizando ciertas suposiciones. ¿Ya?
Entonces, por eso dejo acá el conductor. ¿Qué datos de todos los que podemos apreciar en la tabla nos sirve para calcular el área que utiliza ese conductor? El diámetro externo. El diámetro exterior, ¿cierto? Que lo podemos encontrar por acá. Calibre, sección nominal en milímetros cuadrados, el diámetro del conductor aprox. Ojo, cuando se habla del diámetro del conductor, se habla del diámetro del alma conductora, ¿ya? Del cobre. El espesor de aleación, el diámetro exterior. Por ende, nos indica que el diámetro exterior son 45.2 milímetros. ¿Ya? El catálogo se obtiene que diámetro exterior es igual a 45.2 milímetros. Y ahora, ¿cómo seguimos? ¿Cómo calculamos el área de este conductor? Pi por r cuadrado, ¿cierto? Entonces, el área del conductor será igual a pi por radio al cuadrado. ¿Ya? Por ende, reemplazando, nosotros vamos a tener pi por 45.2, esto dividido en 2 y todo esto al cuadrado. Y si me ayudan con ese dato, es 1600 milímetros, pero en centímetros, ¿cuántos son? 1604 milímetros, 1604,6 6. milímetros cuadrados. ¿Ya? Por ende, ya tenemos esa área. Conocemos el área que está utilizando nuestro conductor, y como respuesta es porcentaje de ocupación máximo del 50%. Equivalente allí 1604.6 milímetros cuadrados. Eso es lo que utiliza el conductor en el espacio de la tubería. Y ahora, si queremos saber la información de la tubería, ¿qué necesitamos saber? El diámetro interno de la tubería, ok. Entonces, para eso, nosotros nos podemos ir a cualquier catálogo, en este caso yo también traigo un catálogo de tuberías. Por ejemplo, yo lo dejo ahí. Y dentro de todas las opciones que aparecen, yo acá marqué en un rectángulo rojo cuál utilizar para el dimensionamiento, principalmente por el hecho de que una tubería clase 3, que es de mayor grosor, de mayor espesor que las otras, ya es más industrial. Entonces, ahí podemos apreciar que la primera columna es la descripción, la segunda es la clase, la tercera es el diámetro exterior, la cuarta es el peso, la quinta es el espesor, longitud y el tipo de unión. ¿Ya? Entonces, si revisamos, nos podemos dar cuenta que los datos que se necesitan se pueden obtener de acá. ¿Por qué? Porque tenemos el diámetro exterior y tenemos el espesor de la tubería. ¿Ya? Por ende, ¿qué cálculo o qué consideración nosotros deberíamos tener como para poder calcular y llegar a algún dato? El exterior, el ¿Ya?
Mismo el área del Pero ¿cómo lo podemos calcular? ¿Qué cálculo necesitaríamos hacer? ¿Qué suposición deberíamos hacer como para poder utilizar estos datos? Se tiene que sacar el área de esa tubería. Ya, el área de la tubería. ¿Cómo podemos calcular el área de la tubería? Con el diámetro le tiene que descontar el espesor por 2. Ya, Eso lo divide en 2 para tener el radio. Lo eleva al cuadrado, lo multiplica por pi. ya. Ok. O lo que también podemos hacer es hacer en este caso la simulación de que nosotros sabemos que este conductor como máximo puede utilizar un 50%. Por donde lo que nosotros deberíamos buscar es cuánto es el área interior mínima del ducto para poder cumplir con ese 50%. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener que el área del conductor como máximo puede ser un 50% del área interior ducto, en donde el área del interior del ducto va a ser el 100% de lo útil. Si reemplazamos, vamos a tener nuestra incógnita, que es el área interior del ducto el área del conductor sabemos que es 1604.6 por el 100%, ¿cierto? Dividido en 50, que es prácticamente haber multiplicado eso por 2, ¿cierto? Pero ¿por qué lo expliqué de esta forma? Porque cuando nosotros tenemos más de 2 conductores, por ejemplo 33%, esa es la forma fácil de poderlo desarrollar. Ustedes reemplazarían aquí como el área del circuito 33% y ya tienen la forma fácil de poderlo desarrollar. Ojo, esta área interior del ducto, aquí me faltó agregar entre paréntesis, es lo mínimo. ¿Ya? ¿Por qué es lo mínimo? Porque como máximo esto puede utilizar un 50%. ¿Ya? Por ende, lo que nosotros estamos calculando es lo mínimo que debería existir en el interior del ducto para que se cumpla con que nuestro conductor utilice un 50%. Por ende, si ahora reemplazamos este dato, el área interior ducto mínimo va a ser igual a 2, 1, 8, 9, 0, 2, 2 y 3. ¿Eso es? 12, 1, 9, 8, 9, o sea, 8, 9, 0, 6, 12, 6. Por ende, ¿qué tenemos acá? Tenemos el área mínima que tiene que tener nuestro ducto de forma interior para que podamos estimar y decir, con esta área mínima se cumple que tenemos un 50% en el interior de la tubería, ¿ya? De espacio utilizado. Y ahora tenemos el área interior mínima del ducto. ¿Qué podríamos hacer? La idea es poder llegar a este dato.
La idea es poder nosotros definir la tubería que se debería utilizar para este tipo de conductor es de 75 milímetros cuadrados, por ejemplo, por dar un ejemplo. ¿Qué necesitaríamos? ¿Cómo podemos llegar a ese dato? Dividirlo por pi, sacar la raíz cuadrada. Ya, a ver. Tenemos el área, ¿cierto? Entonces sabemos que el área interior del ducto mínima es igual a pi por r cuadrado. Si nosotros hacemos aquí los movimientos, esto nos quedaría como el área, que es conocida. Dividido pi. Y todo esto al cuadrado nos daría el radio, ¿cierto? Por ende, con ese dato, nosotros tenemos 3209.2 pi. Y esto va a ser. Adelante. Y esto va a ser igual al radio. Adelante. Por ende, ¿cuánto nos daría este cálculo? Para saber cuánto es el radio de la tubería. Raíz de 3209.2 dividido en pi. Es 31,96. 31.96. Por ende de radio es igual a 31.96 milímetros. Por lo tanto, el diámetro interior del ducto mínimo va a ser igual a 2R, por lo tanto va a ser igual a 2 por 31.96, lo cual nos da 18, 19. ¿Cuánto? AMP, sí, como 64. Sí, no, esto es 2, 8, 9, 1, 2, 3, 63.92 milímetros. 63.92 milímetros. Por ende, el dato que ya tenemos, aparte del área que utiliza el conductor, es este, en donde sabemos que el diámetro interior mínimo debe ser 63.92 milímetros. Por ende, de las tuberías que tenemos en consideración, ¿podemos utilizar la de 25? No. 32? Tampoco. 40, 50, 63. Aquí tenemos una de 63. ¿La podríamos utilizar? No, 75. No la podríamos utilizar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la de 63, que ya es menos de lo que nosotros necesitamos, porque estos 63 milímetros son exterior. Y tenemos que considerar que el espesor nosotros lo tenemos 2 veces el espesor, por ende en realidad este de 63
baja 57. Ese es el interior es el diámetro interior que tiene la tubería de 63. Realmente tiene 57 milímetros útiles. ¿Ya? A diferencia de la de 75, la cual la de 75 baja 7.2 milímetros, por ende estaría quedando en 67.8 milímetros útiles. ¿Ya? Lo cual es mayor que lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, cumpliríamos con el dato. La idea es poder calcular realmente cuánto es lo que tiene. Por ende, bajo ese dato, la tubería que nosotros deberíamos utilizar es la de 75. Pero tenemos que comprobarlo. La idea es poder saber realmente cuánto es lo que está utilizando el conductor en el interior de la tubería. Se utiliza ducto de 75 milímetros exterior. Dividido aquí interior, aquí su diámetro. Interior es 67.8 milímetros. ¿Ya? Pero como les comentaba, la idea ahora es poder calcularlo. Voy a sacar un poco vamos a poner un fondo negro, cosa que se vea lo que estamos. Fondo negro. Oh, no es lo mejor. Ahí le puede hacer el zoom, profe. Sí, eso estoy, que no me. No, pero con el mousepad. Lo hace así como que lo abre. Así No, como... eso está haciendo, pero no me deja. No, hay que descargarlo ese. A ver si lo puedo aumentar el tamaño aquí. Debería poder. Horrible, ya. Sí. Qué peor. Si lo corre por arriba. Así que lo que cargue. Ahí sí. Ya. Entonces, sabemos que esa es la tubería. Pero la pregunta es, ¿cuánto espacio utiliza este conductor en esa tubería? Ya sabemos el área del conductor que utiliza en el interior de una tubería, ¿cierto? Que es 1604.6 milímetros. Por ende, acá simplemente debemos calcular el área interior disponible que tiene la tubería de 75 milímetros cuadrados. Que sea 75 milímetros de diámetro exterior. Vamos a ponerle ahí entre paréntesis 75 milímetros. Ya sabemos que el área va a ser igual a pi por r cuadrado, va a ser igual a pi por 67.8
3610,35. 3610.35 milímetros cuadrados. Eso es el área que tiene la tubería de 75. Recordando y que cumple con lo que nosotros habíamos estipulado, que como mínimo en el interior del ducto necesitábamos 3209. ¿Ya? Y nuestra tubería que acabamos de seleccionar tiene 3610. Por ende, ahora calculamos cuánto es el porcentaje que utiliza nuestro conductor en el interior de la tubería. Al interior. Recordar que esto va a ser igual a un 100%. Área conductor en nuestra incógnita, por ende reemplazando el porcentaje de ocupación del conductor va a ser igual al área del conductor por el 100%, todo esto dividido en el área interior disponible del ducto o tubería. Aquí voy a cambiarle así porque en todos lados lo traté como ducto y acá le puse tubería. Voy a escribir aquí ducto para que sea consistente. Del ducto, y este dato nos da, reemplazando datos, tenemos 1604.2 por 100, todo esto dividido en los 3610.35 y nos da un valor de 44.43%. Por ende, eso es el espacio o el área que utiliza el conductor dentro del ducto que nosotros acabamos de especificar. ¿Cumple con lo normativo? Sí, cumple. Porque lo normativo nos indica que cuando tenemos un conductor o un multiconductor, como máximo podemos utilizar un 50% de ocupación. ¿Ya? ¿Cuánto es el 40%, profe? Cuando hay 3, ¿cierto? No, eso antes se utilizaba el 40%. Ahora, cuando tenemos uno es un 50, dos o más es un 33. ¿Ya? Dos o más ya tenemos que utilizar 33%. Quería revisar algo. ¿Qué hacemos ahora? Cada vez más grande la tubería. Cada vez más grande la tubería. Tal cual. Eso es lo que se dio. ¿Cuánto resiste más o menos? ¿Cuánto es la comparación entre la 2 y la 3? Por lo general, cuando uno habla de este tipo de clases, de este tipo de clasificación, la 3 es la mínima que nosotros deberíamos utilizar para realizaciones subterráneas. Tiene un mayor grado de convección. ¿Ya? Podríamos estar hablando de que la clase 3, cuando nosotros nos vamos al RIC número 4, al anexo, 750. recuerdan que 750 es lo mínimo que solicita. ¿Ya? Entonces, tubería de la clase 3 bordea los 1250. ¿Ya? Esa es como la clasificación en ese caso. Son las de alto impacto.
Claro, antes la norma 4 del 2003 no hablaba de este tipo de clasificación, ni tampoco el código de clasificación que les mostré anteriormente, sino que lo que hablaban eran de tuberías de alto impacto. ¿Ya? Hablaba de la SKUL 40 y SKUL 80 y para de contar. Hoy en día eso se vio modificado, bueno, no hoy en día, sino que en el 2021 se vio modificado y se realizó una actualización de acuerdo a lo que dictan los pliegos de la IEC, ¿ya? En base a esa normativa. Quiero hacer una pequeña prueba, pero no me está... No me está funcionando. ¿Dudas de esto que tenemos acá? Profe, Cuéntame. finalmente, no sé si lo habrá hablado en algún momento. ¿Qué va a pasar con el tema de la... ¿Cómo lo va a calificar? ¿Va a dar un trabajo? Solamente la evaluación. Ya. No vamos, me gustaría hacerle una tarea con décimas. Quiero plantearlo hoy día. Bueno, dentro de una vez que habíamos conversado que en la segunda parte de la clase, coffee break, la idea es poder planificarnos con respecto a la evaluación, el horario, las clases, me gustaría hacer una clase principalmente introductoria antes del certamen. Aparte, en la semana nos queda la clase el lunes, idealmente poder recuperar algunas de las clases que tenemos pendientes, principalmente para hacer una clase de coordinación, cómo va a ser el tema del certamen, darle algunos tips, en qué enfocarse, para que lo podamos chequear. Y solamente vamos a realizar el certamen, un certamen con lo mismo que hemos realizado, no va a aparecer ningún conejo del sombrero que pueda aparecer por ahí, no hago magia. Nada, es solamente lo que hemos realizado, lo cual nos hemos enfocado. Este ejercicio, esto aparece textual, o sea, Claro. la idea es que lo puedan desarrollar, la idea es que quede claro, la idea es que lo podamos chequear sin problema. ¿Ya? Eso principalmente, por eso me interesa que esto quede claro. Vamos a hacer lo mismo ahora con un monoconductor, que es distinto el cálculo de monoconductor a multiconductor, pero es poco lo que cambia. ¿Ya? Pero la idea es que lo tengamos claro. Profesor, Dígame. sí que yo tengo la duda porque cuando uno ya que tira un gusto, ¿Ya? uno siempre ve la posibilidad de impresión. Entonces, ¿cuánto uno tiene que dejar más o menos en más o menos? Ojo, ahí tenemos que tener una consideración. La norma 4 del 2003 permitía tender más de un circuito en un ducto. Hoy en día nosotros no deberíamos tender más de un circuito en un ducto. Por cada circuito Más de un circuito. no se puede tender más de un circuito En un ducto. en un ducto. Pero la bandeja. No, la bandeja ahí puede ir sin problema. ¿Ya? En el mismo ducto nosotros podemos tener, por ejemplo, si nuestro circuito está compuesto por 2 conductores por fase, sin problema en el mismo ducto. Pero hoy en día es solamente un circuito por ducto. ¿Ya? Eso fue uno de los impactos más grandes que tuvo toda esta actualización de la normativa en base a eso. Porque lo que antes nos salía de manera subterránea tender solamente un ducto de gran sección y bien sobredimensionados los conductores por los factores de derrateo, podíamos tender solamente un ducto. Hoy en día, bajo nuestra normativa, tenemos que tender muchos ductos para poder llevar los conductores. Sí, no, ese fue un gasto. Muchos proyectos se salieron de presupuesto en esta actualización. De hecho, nos pasó en el sistema, nosotros hicimos proyectos de plantas, de una planta fotovoltaica y tuvimos que tirar ductos alimentadores y teníamos que tirar por distintos tubos. ¿Sí? Salieron un montón de ductos. Ese es el tema que apareció y que antes, o sea, si nosotros vemos
Y aquí quiero hacer un paréntesis, la normativa americana en eso no aplica, o sea, la normativa americana nosotros podemos tener X cantidad X cantidad de conductores en un ducto. Por ejemplo, en minería, en donde sí se puede utilizar normativa, la ANEC, el Código Eléctrico Nacional, nosotros podemos tener X cantidad de circuitos en un ducto siempre y cuando esté bien dimensionado el conductor y el ducto. No hay problema, pero nuestra normativa, que se encuentra a base a la IEC, considera que es solamente un conductor, un circuito por ducto, ¿no? Porque no es un conductor, sino que es un circuito por ducto. Pero se entiende como por circuito cuando tienes, por ejemplo, un sistema trifásico con las tres fases, neutro y tierra, ¿Sí? las cinco van todas. Los 5 conductores en el mismo ducto, ese es un circuito. Eso es más que nada por el tema electromagnético, ¿sí? Apunta al tema, claro, al tema electromagnético y también a la disipación de temperatura que tienen los conductores y cómo impactan lo uno al otro. Ya. En la normativa americana, por lo general, los circuitos de fuerza, si uno quiere tener 10 circuitos en el mismo ducto, se pueden hacer. Pero lo ideal, lo recomendable, lo normativo es que vayan todos del mismo nivel de tensión. O sea, yo no voy a tender un conductor de media tensión con un conductor de baja o de instrumentación. Entonces, irían todos los de baja tensión en el mismo ducto. Los de instrumentación en otro ducto separado. Los de media tensión en otro ducto separado o en un banco de ducto al costado. Pero en nuestra normativa hoy en día es todo separado. Profesor, disculpe que lo mata, pero en un conductor, ¿cuánto es el sobredimensionamiento en lo permitido? Por ejemplo, ya yo le calculo la longitud del conductor, ¿Ya? pero para que no le quede justo, o si es que te va a hacer algún movimiento, ¿cuánto hay que darle una tolerancia? ¿El largo? ¿El largo? En la longitud, sí. Yo a lo menos generalmente considero un 20% más del cable. Si es menos de 100 metros, considero 20%. Si es más de 100 metros, aparte de, generalmente uno le da ciertas vueltas de más, considera al momento de calcularlo, piensa vueltas de más, y siempre ocurre algo. Siempre ocurre algo. Incluso hace poco me tocó que quedé corto con un cable. Sí, generalmente eso en las cámaras se dejan. Sí, en las cámaras se ve que dan unas vueltas de cable, varias vueltas de cable. Profesor, yo diría la capacidad del cable con la nueva normativa es más exigente, digamos, que el valor de calórico sea menor que emite el cable porque ya se pide un cable de mayor diámetro. Claro. Correspondiente a las normas más antiguas. Claro, hoy en día la normativa apunta, las tablas que indica la normativa apuntan a una menor corriente de lo que se tenía antes. Lo que se busca de cierta forma es que el conductor nunca llegue como a esa corriente tope nominal que tenemos, que sería lo de servicio, porque todos estos valores de corriente lo que buscan es proteger al conductor desde el punto de vista de temperatura, proteger la aislación del conductor, porque es la aislación del conductor la que va a sufrir daños, es la aislación del conductor la que va a generar un cortocircuito en caso de que ésta se dañe. Principalmente es eso, el cobre va a soportar, pero es la aislación la que se va a dañar y el contacto con otros conductores va a generar un cortocircuito. Y aumentó la sección del nervio. ¿Y eso cuánto porcentaje más o menos de lo que se aumentó el diámetro por respecto a antes? No, o sea, lo que nosotros tenemos que considerar y lo que se desarrolla al momento de dimensionar un conductor es un porcentaje de sobredimensionamiento, Claro, ¿ya? O de sobrecarga admisible, que es el término. En el caso de los motores de régimen permanente, lo mínimo es un 25%, ya que se indica en el RIC, lo revisamos anteriormente, 25% para motores de régimen permanente. Es decir, nosotros calculamos la corriente nominal, nos puede dar 100, por ejemplo, y tenemos que agregarle el 25% extra. Por ende, nosotros vamos a estar realizando nuestro dimensionamiento con 125 amperes.
para casos de motores o de equipos que tienen un pic de sobrecarga. ¿Ya? En el caso de tableros o equipos estáticos, los tableros por ejemplo son equipos estáticos, no son rotatorios, se considera una buena práctica considerar un 10% sobre dimensionamiento. Por ende, si nosotros vamos a dimensionar un tablero que en su corriente máxima por instalación tiene 100 amperes, nosotros deberíamos dimensionarlo a lo menos con 110 amperes el conductor. ¿Cómo con instrucciones? Claro. Eso es por el INRACH. En los tableros se considera principalmente porque pueden existir sobrecargas. O sea, cuando nosotros tenemos un tablero, la experiencia dice que si hay espacio en el tablero, nosotros vamos a ir y le vamos a incorporar otro interruptor. Y vamos a ver un espacio disponible y le vamos a agregar carga. Y este tablero tiene espacio disponible, sí, ya. Entonces, siempre hay que evaluar eso. Sí, se pide como un 30% más o menos de capacidad Futura. futura, claro. Profesor, ¿y cuándo entra el factor de demanda ahí, en ese momento? El factor de demanda entra cuando nosotros tenemos cierto nivel de potencia y dependiendo de la instalación en la que nosotros estamos trabajando. Si nosotros nos vamos al RIC 3, déjame abrirlo el RIC. Mira, lo que pasa es que esto, antes ¿qué fue lo que yo había hecho tiempo atrás? Yo esto lo tenía tabulado en Excel. Entonces, metía el dato, que era lo que incorporaba, metía este dato. Antes sería el cálculo. Y uno hacía el cálculo directo. Claro. Y contar que el otro día estábamos conversando con un colega y me dijo, no, pero si eso. Yo hoy en día le digo al chat, a la IA que me calcule y me hace el cálculo que hace una niña, me lo hace más rápido. Y ahora me acordé y lo probé. El tema hay que verificarlo, ¿sí? Porque El tema es que hay que verificarlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que hice acá? Le dije que necesitaba calcular el ducto para un conductor de diámetro de 45.2 milímetros. Y ahí le agregué la tabla que estamos utilizando. Ya aquí me calculó un dato. ¿Ya? Me calculó el área que utiliza nuestro conductor, ¿cierto? Que cuadra con lo que nosotros. Oh, mira, ahí teníamos. Nos faltó un 8. ¿No? Ya, pero despreciable. Pero, ¿qué fue la consideración que él tomó? 53%, que es lo que considera la NEC. Es decir, lo hizo en base a la NEC. El Código Eléctrico Nacional considera que para un multiconductor o un monoconductor es un 53%. Por ende, me realizó el cálculo en base a eso. Entonces, yo acá tuve que indicarle, considerando máximo 50% de ocupación. Si el máximo es tanto, ya me calcula, hace el cálculo y me dice que lo mínimo que tiene que tener el diámetro, el conductor, es 63.9 milímetros. Que es el cálculo que nosotros habíamos hecho acá abajo. ¿Ya? Me indica que los tamaños comerciales cercanos son 50, 63, 75. Y me indica acá, conclusión, el conductor, el conduit que nosotros deberíamos utilizar es 75 milímetros. Pero claro, el que usted puso acá es un cordón. Es un multiconductor de 4 hebras de 250 MCM. ¿Ya? Entonces, el caso es distinto cuando nosotros utilizamos multiconductores, que sean monoconductores. ¿Ya? ¿Por qué es distinto? Porque en el caso de los monoconductores, ¿cuánto es el área máxima que podemos utilizar? 33%. ¿Ya? Por ende, lo que nosotros deberíamos realizar es el mismo cálculo, pero considerando un 33%. trabajamos en MSM, no lo dije. Es que en este caso definimos un 250 MSM. Agarramos Son 120 milímetros, ¿verdad? agarramos el catálogo, ¿cierto? Venimos acá y seleccionamos el 250 MSM
que es un multiconductor de 3 fases más neutro del 100%, Claro. 250, una sección en milímetros cuadrados de 127 y un diámetro exterior de 45.2. Eso incluye la relación de... Correcto. ¿Ya? Entonces 45.2 lo tenemos acá. Y ese fue nuestro dato de entrada para poder calcular. Entonces, en el caso de un monoconductor, también de 250 msm, nosotros tenemos ¿dónde están los monoconductores? Arriba. Ahí. Monoconductor, 250 msm, diámetro exterior 19.4. ¿Ya? 19.4. Entonces, mismo cálculo, ahora ya un poco más rápido, porque los cálculos ya los tenemos asociados. Incluso vamos a tratar de hacerlo en este tramo. Vamos a tener un 4 por 1C de 250 msm. Recordar que el 4 por 1C significa que son 4 monoconductores. ¿Por qué? Porque son 4 en donde cada uno de ellos tiene un conductor. A diferencia de lo que nosotros estábamos indicando ya, en donde un multiconductor, en un multiconductor nosotros tenemos 4 ejes. ¿Ya? Ese es de 4 conductores por fase. No, esos son 4 conductores. En este caso podríamos inferir que es R, S, T y tierra de protección, por ejemplo. ¿Ya? Si nosotros habláramos de 4 conductores por fase, tendríamos eso. Profe, Ya, cuénteme. ¿y los 4 conductores por fase no pueden ser monoconductores o sí? Pueden serlo, y por lo general son monoconductores. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos tantos conductores por fase, significa que la corriente que llevamos es bastante elevada y por ende es mejor tender monoconductores que multiconductores. ¿Por qué? Porque el monoconductor va a ser un multiconductor muy grueso, de gran tamaño, que va a ser difícil de poder maniobrar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a la práctica, que no quede, que no quede ahí en el... Ahí tenemos un caso de un equipo con varios conductores por fase. Aquí se ve mejor. Ahí hay una foto que se ve un poco mejor. A ver. Aquí se ve de frente. Entonces, aquí están cada una de las fases. Esos 4. Estas son 6, si no me equivoco. Hay 3 frente y 3 y 3. Sí, se ve en la última se ve que tiene una para atrás también. Sí, aquí una fotito donde se ve. Y eso en relación a no sé, en vez de usar 3 por ejemplo, 3 por fase, abarata los costos porque el cable es más delgado, pero en el fondo usa más igual. O sea, es que en estos casos así entra mucho en juego el tema del montaje que va a tener el conductor. Porque claro, nosotros podemos tener un gran conductor, en vez de tirar 2 conductores, nosotros podemos tener una mayor sección. Pero también tenemos que tener en consideración qué es el roteo que va a tener el conductor. Porque desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de las curvas que tiene que hacer, por dónde tiene que circular, cómo lo va a atender la persona que va a estar montado en la escalerilla,
hay que tener ahí ciertas consideraciones. Claro, por ejemplo, yo ahora El Superflex es mejor. sí, pues, mucho más flexible. No, el otro más quieto. Por ejemplo, tengo que tenemos que es un rack de escalerillas donde la parte superior van Hasta el nivel. bastantes niveles. Aquí se ve desde arriba. Ya, ahí está desde la parte superior. Ah, no, ese Sí. es el horno de cal. Sí, y ahora Sí, el horno de cal. sí, correcto. Al lado está el horno de cal, cautificación y todo lo asociado. Ya, entonces tenemos un pair rack de escalerillas completa y dentro del requerimiento en donde nosotros debemos llegar, debemos bajar desde este rack de escalerillas completo. El tema es que actualmente estas escalerillas están colapsadas, no tenemos disponibilidad para poder realizarlo y necesitamos tender un nuevo nivel de escalerilla, ya sea sobre esta o al costado, para poder empalmar con lo existente y luego tender. El equipo, uno de los equipos a los cuales debemos llegar es de 315 kilowatts en baja tensión, a 690 volts. Se estima que va a estar bordeando los 320 amperes. Si bien tenemos conductores que son capaces de soportar eso, un multiconductor, pero nosotros vamos a atender 2 conductores por fase. Por el hecho de que las maniobras que tiene que realizar la persona para poder bajar ese conductor va a ser complejo el panorama. Entonces, mientras para la persona que lo va a construir va a ser mucho mejor tender 2 o 3 conductores a tender solamente uno de una sección tan grande. Creo que tendría que ser como de 500 Sí, incluso por la caída de tensión, estábamos apuntando a que el cálculo que me estaba dando eran 2 de 350 meses, así como iba. Porque la distancia son alrededor de casi 300 metros desde la sala eléctrica. Entonces, alimentamos con variadores de frecuencia. Entonces, queda como muy justo en el porcentaje. sí, con uno de 500 me quedó muy justo. Entonces, prefiero dejar 2 de 350, aparte que en estos casos necesito utilizar multiconductor, porque es de variador de frecuencia. Entonces, tiene que ser un multiconductor. Entonces, para ese tendido debemos realizar ese tipo de canalización. Ya, pero pueden ser 4 conductores por fase, que era lo que había, sí, ningún problema. Ya, pero va a depender de lo que busquemos. Si nosotros vamos a atender un circuito de aquí a ahí, mucho mejor multiconductor. Pero si el conductor tiene que realizar una vuelta completa, es preferible monoconductor. Y ahí es donde tenemos que lograr tener esa sutileza de poder decir, oye, no sabéis que acá es recomendable utilizar monoconductor. ¿Por qué? Si el monoconductor voy a tener que tener más conductores, sí, pero desde el punto de vista constructivo es mejor, porque sobre el plano nosotros podemos desde aquí sentados en la mesa podemos decir, no, que el conductor sea así un conductor y monoconductor, pero en terreno es distinto. Entonces, y la persona que lo esté construyendo se va a acordar de uno y no de buena forma. Y no solo de uno. El otro día estaba conversando con un colega que un proyecto que me tocó hacer cuando yo estaba fuera cuando era consultor, y le dijo, oye, este proyecto, y me dijo, ay, ¿tú estuviste en ese proyecto? Y sí. ¿Sabes que riendo ya son colegas cercanos? ¿Sabes que me acordé de tu madre tantas veces de estaba atendiendo el conductor de mi atención? No, y lo reímos. Pero si uno mismo se ríe de su Sí, sí. Entonces, y ahí estábamos en terreno, entonces me dijo,
Mira, yo acá hubiese hecho esta optimización. Fuimos a revisar. Y claro, tenía razón, o sea, desde el punto de vista constructivo, las optimizaciones que él me decía eran mucho mejor. Me dijo, acá no hubiésemos ahorrado. Entonces, claro, un viejo de terreno, desde el punto de vista constructivo, da cátedra con respecto a, oye, esta es la mejor solución. Entonces, ahí tenemos que tratar de lograr que convivan ambos mundos, o sea, diseñar en una mesa, claro, uno lo ve en un papel, el papel aguanta todo. Entonces, pero llevar ese papel a algo constructivo y que no solamente sea constructivo, sino que se pueda cumplir en los plazos determinados, esté dentro de los costos asociados, logremos desarrollarlo en los tiempos adecuados. Todo eso es un cúmulo de condiciones que se tienen que dar para que la solución que nosotros estamos dando sea realmente técnica y económica. ¿Ya? Oye, tenemos break, ¿no? El porcentaje de